Ciencia, soberano Señor, sacramentado. Un jueves más venimos ante tu presencia, Señor, para pedirte que nos ilumines. Ya estamos más próximos a la fiesta de Pentecostés. Este domingo será la Asunción, la Ascensión, y el siguiente ya será Pentecostés. Pues te pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros para que nos ilumine en este rato de oración. Pues vamos a hacerlo como hacemos cada jueves con las lecturas de este domingo. La segunda lectura vamos a utilizar, hay dos opciones, así que vamos a coger la segunda, de la carta de San Pablo a los Efesios, que dice así: Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu. Como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura: subió a lo alto, llevando cautivos, y dio dones a los hombres. Decir subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Pues esta es la lectura de San Pablo. La verdad es que San Pablo siempre que escribe muy ambiguamente, ¿verdad? Porque habla de un tema, se va, vuelve, ¿verdad? Entonces da pie a meditar de muchas cosas cuando uno reza con sus escritos, ¿no? Pero fijaos cómo empieza esta parte. No es el comienzo de la carta, es el capítulo 4, pero San Pablo se presenta diciendo: yo, el prisionero por el Señor. Es un apelativo bonito, porque pues no me acuerdo de la historia ahora mismo, pero a lo mejor San Pablo pasó mucho tiempo en la cárcel. Entonces a lo mejor al escribir esta carta estaba en la cárcel, y lo decía pues a modo de orgullo, ¿no? Yo, el prisionero por el Señor, ¿no? O a lo mejor lo decía de un modo alegórico, ¿no? Él es el apóstol por excelencia porque en el fondo no hacía lo que él quería, sino la voluntad de Dios constantemente. Por eso era como prisionero, ¿no? De ese plan del Señor. Pero bueno, es un poco, yo creo que no bonito llamarse así. El caso es que nos dice, o le dice a los Efesios: os ruego, os pido insistentemente, ¿no? Os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido llamados. Bueno, pues como estamos delante del Señor, es muy bueno decirle: Señor, ¿cuál es mi vocación? Porque San Pablo dice: os pido que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. ¿Cuál es mi vocación? Todos tenemos la misma respuesta. Mi vocación es a la santidad. ¿Yo para qué estoy en la tierra? Para ser santo. Algunos, ¿verdad?, se hacen esta pregunta: yo, Señor, que mi vida ya no tiene sentido, que ya se ha muerto mucha gente a mi alrededor, o que estoy padeciendo esta enfermedad, ¿para qué vivir? ¿No? Hay gente que se lo pregunta. Y el Señor nos da una respuesta súper clara: porque quiero que seas santo. Quiero que traigas la santidad a la tierra. Fijaos qué vocación más grande tenemos, ¿no? A ser santos. ¿Y qué es ser santo? O cómo intentamos, ¿verdad?, que todos los que estamos aquí estamos intentando llevar esta vocación adelante. Con más o menos éxito, pero estamos intentando responder al plan de Dios en nuestra vida. ¿Cómo conseguirlo? Pues muchas veces el camino que encontramos
es llevar una vida acorde con la santidad. Es decir, que muchas veces en este camino de vivir nuestra vocación, lo que tenemos es una lucha, un combate con el pecado, ¿no? Entendemos que el pecado nos aparta de esta santidad. Y por eso a veces muchos de nuestros esfuerzos los centramos en lo negativo de nuestra vida, en evitar el pecado, ¿no? Voy a intentar no hacer ciertas cosas, voy a intentar no ver ciertos programas o ciertos libros o lo que sea, ¿no? Voy a intentar no juntarme con estas personas con las que siempre critico. Entonces, pues a veces la vocación la vivimos negativamente, como quien dice, ¿no? Es decir, luchando contra algo, ¿no? Pero la vocación entendemos todos, ¿verdad?, que es algo positivo, ¿no? Cuando alguien le dice, yo tengo vocación de ser cura, voy a entrar al seminario, no le dices, ¿verdad? Entonces vas a renunciar a tu vida, vas a renunciar, ¿no? Es como algo positivo, la vocación. Pues esta vocación a la santidad tenemos que verla como algo positivo en nuestras vidas. ¿A qué me estás llamando, Señor? A vivir muy unido a ti. Eso es ser santo. ¿Qué es ser santo? No es no hacer pecados. Los santos pecaban y se confesaban como tú y como yo. ¿Qué es ser santo entonces? Es estar muy unidos al Señor. Esto es ser santos. ¿Y muy unidos qué significa? Pues no significa 15 minutos al día, ¿no? No significa solamente venir a misa. Significa estar constantemente muy unidos al Señor. Muchas veces durante el día vivir esta unión con el Señor. Y entonces, ¿cuál es nuestra vocación? Es la vocación al amor. Es una vocación, una misión a intentar amar cada día más y mejor. Y si lo hacemos con el Señor, lo haremos con los demás, por supuesto, ¿no? Pero esta es la vocación al amor, ¿no? San Juan Pablo II decía, no me acuerdo de la cita textual, ¿no?, pero era muy bonita, decía, nadie entiende su vida sin entender su vocación al amor, ¿no? Pues esta es nuestra vida, esta es nuestra santidad. Y por eso, ¿qué es lo que intentamos hacer los cristianos? Pues tenemos trucos para acordarnos de Dios durante el día, ¿no? ¿Por qué rezamos el Ángelus a las 12, ¿no? Ahora en Pascua el Regina Coeli. Pues para mitad de la mañana me tiré y va, que me he olvidado del Señor en toda la mañana. Voy a volver a meterme en presencia suya. ¿Por qué bendecimos la comida, la cena, el desayuno? Para lo mismo, ¿no? Para recuperar, ¿no?, la de dones que Dios me da durante el día y que ahora percibo en esta comida, ¿no? ¿Por qué por la noche hacemos, antes de acostarnos, un examen de conciencia del día? Para unirme más al Señor. No para ver lo pecador que he sido, sino para decir, Señor, mañana te quiero amar más. Ayúdame a vivirlo, ¿no? Y así podríamos decir muchas más, ¿verdad?, devociones que cada uno tenemos que tienen este fin, de decir, Señor, quiero estar cerca de ti. Es como decía Santa Teresa, ¿no?, de Jesús, que decía que son como ramitas que echamos en la hoguera, para que siga ardiendo. Pues durante el día vamos echando ramitas para que ese fuego no se consuma, sino que arda con mayor fuerza. Santa Teresa ponía otra imagen muy bonita, ¿no?, hablando de esta presencia del Señor, ¿no? Ella decía que a veces podemos tener la sensación, entonces ponía una imagen, de que somos como un perro tumbado al lado del amo. Si alguna vez habéis visto esta escena, ¿no? Pues un perro ahí como tumbado, como inactivo, como dormitando, a los pies del amo. ¿Y qué ocurre cuando el amo se levanta? Que de repente el perro da un respingo, se incorpora y dice, ¿a dónde va mi amo? Que le voy a seguir. Y entonces Santa Teresa usaba esta imagen como diciendo, estar cerca del Señor, como hacemos ahora en esta oración, a veces no consiste en decirle grandes cosas, grandes palabras, ni siquiera en hacer algo en concreto. Es, Señor, sentirme a tu lado. Porque cuando te muevas, ¿no?, cuando el Señor nos pide hacer algo en concreto, estaremos muy activos como el perro, ¿verdad? Nos pondremos en pie enseguida para hacer aquello que nos pides, ¿no? Me parece una imagen
muy fácil, ¿no? Porque a veces eso pensamos que ser santos es cosas complicadísimas. Y uno dice, no, es un perro a los pies del amo. Estar continuamente en presencia del Señor, pidiéndole su ayuda. Bueno, y en este camino de santidad, en esta vocación, en el texto que hemos leído, San Pablo nos da algunas cosas concretas, ¿no? Dice, sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellaos mutuamente con amor, ¿no? Podría decir infinidad de cosas, de consejos, San Pablo. Pero en el fondo, ¿de qué está hablando? De las virtudes, ¿no? La virtud de la humildad, de la comprensión, de la paciencia frente a los defectos del prójimo. Oye, ¿y eso qué tiene que ver con la santidad? Pues ser santos es reflejar en la tierra al mismo Dios. Por lo tanto, intentar imitar a Cristo en su humildad, imitar a Cristo en su comprensión, imitar a Cristo en su paciencia. Esto es a lo que estamos llamados, ¿no? Por eso, en fondo, San Pablo podría enumerar infinidad de cosas, pero todas se refieren a esto, al Señor, a imitar a Cristo en nuestra vida. Por eso, los que rezamos, ¿verdad? Los que intentamos pasar ratos con el Señor, ¿qué es lo que hay que hacer muchas veces? Pues conocer mejor a Cristo en nuestra oración, meditar sobre sus misterios, sobre su vida, para aprender de Él. No se puede imitar lo que no se conoce. No podemos imitar al Señor si no sabemos cómo es su humildad, si no sabemos cómo ha sido su paciencia. Por eso, ¿verdad? La oración, más que una introspección, es una búsqueda, ¿no? ¿Cuántas veces venimos a rezar y rezamos mal? Porque empezamos a darle vueltas a nuestros temas, ¿no? A nuestras preocupaciones, a nuestros planes, no somos nosotros el centro de la oración. Y la oración en el fondo es buscar al Señor, ¿no? Buscar tener un encuentro con Dios. Y por eso muchas veces es esto, Señor, quiero conocerte. Y por eso voy a contemplar los misterios del rosario. Porque en esas etapas de la vida de Cristo quiero conocerte más, ¿no? O voy a contemplar el rezo del Vía Crucis, o voy a contemplar pues el Ángelus, el misterio de la Encarnación, contemplar la vida de Cristo. Voy a coger la Biblia, Señor, para descubrir ahí tu vida. Y solo así, conociéndote a ti, Señor, podré imitarte, poder hacer nuestras, hacer mías, tus palabras, ¿no? Esas palabras que muchas veces no sabemos ya de memoria de los evangelios, pues, Señor, ojalá las haga mías. Bueno, y San Pablo dice más cosas, ¿no? En este texto que estamos rezando con él. Dice, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Es curioso, ¿no? San Pablo junta vocación con unidad, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Pues en el fondo, Cristo, que es nuestro modelo a imitar, ¿no? Cristo vive en unidad con el Padre, en unidad con el Espíritu Santo, pero continuamente cuando uno mira la vida de Cristo se da cuenta que está continuamente en unión con el Padre, ¿no? Señor, no he venido para hacer mi voluntad, sino la tuya. Padre, te doy gracias, ¿no? Continuamente la unión con el Padre. Por eso San Pablo, de alguna forma, nos dice, oye, la vocación a la santidad tiene mucho que ver con la unidad. ¿Y cómo vivimos nosotros la unidad? Pues a través de la Iglesia. Yo creo que es el modo más fácil. Porque con el Señor estamos unidos, pero ¿de qué modo concreto podemos verificar la unión con Dios? A través de la Iglesia. Y por eso el demonio, que es muy listo, ¿no? ¿Qué es lo que pretende muchas veces? Mundanizar a la Iglesia, y entonces empieza a dividirla, a crear bandos, ¿no? Los
progres y los conservadores, los de este papa o los de este otro papa, los de no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Empieza a dividir la Iglesia. Y claro, pues si volviésemos a la época de San Pablo, nos gritaría eso que gritó él una vez predicando, ¿no? De decir, yo no soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, ¿no? Pues esto es lo que hay que pedirte, Señor. Vivir la unidad en la Iglesia. Y por eso, de toda la vida, ¿no? Los santos nos han enseñado que el modo de exteriorizar esta unidad con la Iglesia es en el amor filial al Santo Padre. Es decir, ¿cuál es la misión del Papa? Ser factor de unidad en la Iglesia. Y por lo tanto, ¿nuestra misión cuál es? Amar mucho al Papa por lo que es, por lo que simboliza en mi vida, por lo que significa su persona, que es la unión de toda la Iglesia a través de él. Por eso qué bonito es, ¿no? El decir, Señor, no sé cómo vivir esta unidad, pues bueno, de un modo muy concreto, amando mucho al Papa. Sea este, sea el que venga, sea quien sea siempre. Amarle mucho, porque para mí es signo de unidad contigo. Bueno, y acaba San Pablo, ¿no? Diciendo, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. A unos ha constituido apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, doctores, etcétera, ¿no? Es decir, todos tenemos la misma vocación, pero San Pablo dice, pero caminos distintos. Mismo término, que es la santidad, que es la unión con Cristo, pero distintos caminos. Y por eso, ¿verdad? Algunos nos ha llamado al sacerdocio, a otros se ha llamado al matrimonio, a otros a una consagración especial al Señor. Unidad, pero no uniformidad, ¿no? Mismo fin, distintos caminos. Y por eso, ya que estamos rezando delante del Señor, ¿no? Preguntándole por nuestra vocación, por cómo estamos viviéndola, ¿no? Pues también es bueno preguntar al Señor por nuestro don. Señor, en la Iglesia, ¿cuál es el don que me has dado? Es decir, ¿de qué modo yo puedo edificar mejor la Iglesia? Esta pregunta es muy bonita, ¿os acordáis de ese pasaje de Santa Teresa del Niño Jesús, ¿no? Donde le hizo esta pregunta al Señor, Señor, ¿cuál es mi don, no? ¿Yo para qué estoy en la Iglesia? Se lo preguntó siendo ya carmelita descalza, es decir, que tenía clara su vocación, pero no su puesto en la Iglesia. Y acabó diciendo de ese modo tan bonito, ¿verdad? Yo soy el amor, ¿no? Pues pregunta al Señor, ¿cuál es mi don? ¿De qué modo yo, Señor, puedo ir edificando mi Iglesia? Con las cualidades que me has dado, con las circunstancias existenciales que me das, ¿no? Señor, ¿cómo puedo yo servirte aquí en la tierra? San Pablo puso otro ejemplo en otra carta, ¿no? Diciendo, mira, no todos podemos ser pies en la Iglesia, ni manos, sino que cada uno, como en un cuerpo, tenemos misiones distintas. Y por eso el ojo tiene la misión de ver, la mano de coger, el pie de andar. ¿Cuál es más importante? Todas son igual de importantes, porque forman parte del cuerpo. Por eso diré, Señor, no, Señor, mi granito de arena, ¿no?, que puedo aportar a la Iglesia no es pequeño, es grande, pero ayúdame a identificarlo y así a poder entregar mi vida en eso que tú me pides. Pues vamos a seguir ya en silencio cada uno nuestra oración, disfrutando, como el perrito a los pies del amo, pues que disfrutemos de la presencia de Cristo entre nosotros.